El éxito es el sueño de todas cuando comenzamos en el camino del emprendimiento. Sin embargo, el camino no es glamuroso, o como prefiero llamarlo, es not fancy. Pero cuando conocemos las historias de otras personas, esos obstáculos puede que sean más fáciles de superar. Yo soy Ignacia Núñez, cofundadora de una marca de moda realmente sustentable, Minka. Acompáñame esta temporada en un recorrido por el mundo de los negocios creativos. Conozcamos las experiencias de mujeres que hoy son exitosas. Hoy conversamos con una mujer que lleva más de 20 años trabajando con las manos y con el alma. Valeria Martínez Nahuel es orfebre especializada en filigrana, una técnica que tradicionalmente se trabaja en oro o plata, pero que ella ha reinterpretado en cobre chileno, conectando su oficio con el territorio, la identidad y lo ancestral. Creció rodeada de delantales blancos. Su familia entera está dedicada a la medicina. Mientras todos imaginaban su futuro con bisturí o fonendoscopio, ella descubría el lenguaje del metal. Valeria entró a estudiar arte y casi por sugerencia de su padre se metió también a un taller de orfebrería sin saber muy bien a qué iba. Ahí, entre soldaduras, formas y texturas, encontró su camino en la filigrana, una técnica ancestral que ella ha llevado hacia un lenguaje propio, lleno de simbolismos, de raíces y de árboles sagrados. Hoy hablamos con ella sobre lo que significa emprender desde lo manual, lo lento y lo simbólico, sobre qué implica sostener un oficio en el tiempo y sobre cómo una mujer crea una carrera fiel a su estilo, a su historia y a su esencia. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Ignacia, muy bien, gracias. Muy bonita la introducción. Qué bueno que te gustó. Cuéntanos entonces cómo llegaste al mundo de las artes con una familia tan ligada a la salud. Bueno, yo soy la segunda de 4 hermanos. Mi hermana mayor era la típica persona como hermana mayor muy matea. Ya. Yo siempre volaba por los aires como dibujando, siempre, toda la vida, desde pequeña. Y realmente no sabía qué quería hacer cuando grande. Mi hermana lo tenía súper claro desde chica. Y yo veía a mis papás como médicos. Siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de lo biológico, de la medicina, pero claramente mis notas en el colegio no eran óptimas. Mi hermana era promedio 6,8 y yo bastante más bajo. Pero mis papás siempre como que me dejaron ser libre. Y ellos veían que mi vida no iba por el arte, o sea, perdón, por la medicina, sino que claramente iba por el arte. Así que me metieron en talleres, no me guiaron hacia algo. Y cuando di la prueba de aptitud en ese tiempo, yo siempre quería estudiar algo ligado con el arte o diseño o algo así. Y finalmente entré a la carrera de arte en la Universidad Católica, sin saber mucho lo que iba, porque jamás había tomado ni siquiera un pincel ni había pintado un cuadro. Claro, era como del interés. Sí, el interés, porque tenía toda la cosa creativa en la cabeza que sabía que de alguna forma iba a salir. Así que ahí terminé, mi papá me llevó casi que de la mano, así como orgulloso, y dijo, sí, la dejo ser, en el fondo. Y eso lo valoro muchísimo, muchísimo, porque sé que hay muchos padres que no dejan hacer a sus hijos, en ese momento que uno tiene 17 años, no dejan hacer a sus hijos lo que realmente es su pasión. Finalmente es una pasión. Sí, súper. Además que uno siempre se habla como esta caricatura de las familias de carreras más tradicionales, de que son mucho más cerrados y que quizás hubiesen sido más estrictos, y al final igual tuviste una buena experiencia en ese sentido. Completamente. Bueno, y mi hermana ya también estudiaba medicina, o sea, era el orgullo de mis padres completamente. Pero me apoyaron y eso lo agradezco infinitamente. Y del arte, ¿cómo pasaste a la orfebrería? Mira, yo entré en la carrera de arte con 18 años y ese mismo año mi papá me sugirió, yo creo, porque, bueno, todos sus compañeros en el hospital, donde él trabajaba o en la clínica le decían, oh, tu hija entró a estudiar arte, se va a morir de hambre. Prepárate como a mantenerla toda la vida.
Eso me lo dijo mi papá hace poco, en todo caso. No, él nunca me insistió en hacer algo. Y él me propuso, en un momento me dijo, ¿por qué no tomas un curso de orfebrería? La carrera de orfebrería acá en Chile no existe en una universidad 100%. Existía la Universidad de Chile, pero después ya se cerró la carrera. Y había talleres donde se hacían talleres de orfebrería. Y mi papá me comentó que habían ciertas doctoras que trabajaban con él que estaban tomando estos cursos y me dijo, a lo mejor a ti te motiva y te interesa. Y empecé a estudiar orfebrería paralelo con la carrera de arte. O sea, a los mismos 18 años empecé a estudiar orfebrería. Súper joven. Súper joven, sí. Sí, ahí lo tomáis como un hobby. Completamente como hobbies. Sí, yo dije ya, primero voy a tomar un curso de orfebrería como para complementar mi carrera, después, bueno, también tenía el apoyo de mis padres que me pagaran estos cursos. Después dije voy a tomar cerámica o después voy a hacer un curso de patchwork. Imagínate lo que pensaba en ese momento en mi vida. Y empecé a estudiar orfebrería, que era súper tradicional en ese momento, y me di cuenta que dije, todo lo que sé, lo que estoy como aprendiendo en arte, lo puedo como implementar y aplicar a lo que es la joyería, y ahí me cambió el mundo. Claro. O sea, completamente. Me cambió el mundo y empecé a ver la joyería también como una expresión de arte. ¿Y en qué minuto o con qué pieza tú dijiste, esto es lo mío? Mira, yo en arte me dedicaba a la fotografía. Completamente. En ese tiempo ni siquiera existía, eso era muy viejito esto, no existía la fotografía digital. Yo hacía fotografía análoga y trabajábamos en los cuartos oscuros. Bueno, y aparte, tus fotos de tu página son preciosas, así que para que la vayan a ver en tu página, porque me encantaron las Sí. fotos que tiene. La estética es para mí muy importante de mi trabajo, o sea, ya sea la foto, el detalle, el ambiente, hasta mi taller, siempre me interesa que sea todo como muy estético. Así que, bueno, la pieza que yo creo que fue como la fundamental que yo dije, empecé a hacer como una serie, mientras estaba todavía estudiando orfebrería, una serie de colgantes grandes, con unas piedras como ágata, que era un formato totalmente distinto a lo que se usaba en ese tiempo en joyería. Y ahí mi profesora me dijo, oye, esto es bastante interesante. Y empecé a ver que hasta los compañeros empezaron como a tomarme como referente de las joyas que yo hacía. Entonces dije ya, Mira. dije yo que ya estoy logrando como algo distinto. Así que ahí fue como, dije, esto es lo que me gusta. Y salí de la escuela de arte y armé mi taller y empecé a trabajar inmediatamente en joyería. Y ahí, bueno, me estabas contando que tú cuando empezaste a estudiar arte también te dedicabas a la foto análoga y cómo influyeron todas estas cosas en diseñar las joyas que diseñas hoy día. Bueno, la fotografía, finalmente tú captas como ciertos instantes y miradas, ¿cierto? Entonces me pasaba un poco con la joyería que yo veía la piedra y me la imaginaba inmediatamente la imagen de cómo podía quedar convertido en joya, sin dibujar ni nada, pero como que esa cosa como de la imagen siempre se va repitiendo mucho en mi cabeza. A diferencia de los arquitectos y diseñadores, digo yo, mi manera de crear como artista no es desde el dibujo, es desde las imágenes que se forman en mi cabeza. Más gráfica. Mucho más como... Es súper raro decir de dónde viene la creación, finalmente, porque es una cosa como que te sale de la cabeza, o sea, no es de la cabeza, es del alma, en verdad. Y yo nunca he dibujado, y muchas veces cuando te piden, haga un croquis, cuando tienes que hacer una postulación a un concurso, presenta los croquis, o sea, muchas veces yo primero hago la joya y después hago el croquis. O sea, es al revés. Después dibujáis lo que hiciste. Claro, mi forma de trabajar es con los metales, a medida que voy haciendo, voy creando. Y nunca sé qué es lo que va a terminar finalmente de este proceso. La idea central sí está, como te decía, como la fotografía está la imagen, pero el resultado muchas veces termina siendo totalmente distinto a lo que yo imaginé en el principio. Qué buena. Y cuéntanos qué es la filigrana y por qué decidiste empezar a trabajarla, que es como tu sello. Es mi sello. Mira, algo que es muy difícil de lograr, yo creo que en todas las carreras artísticas, o sea, o los oficios artísticos, es que encontrar tu línea y que la gente te reconozca por lo que tú haces.
que vean una pieza y digan, esto es Valeria Martínez, o no sé, otra joyera, o también en la ropa, tú ves la ropa y dices, esto es de tal diseñador. Como crear una identidad. Completamente. Eso yo creo cuando tú lo descubres, es como que ya avanzaste y ahí puedes seguir para adelante pero esos son años de mirar y de buscar. Cuesta. La orfebrería tiene millones de técnicas, muchísimas. O sea, tú nunca puedes seguir aprendiendo siempre. Y yo aprendí muchas técnicas. De hecho, yo tuve una escuela de orfebrería, por eso es que aprendía tantas técnicas por mucho tiempo. Y la filigrana fue una técnica que llegó a una feria, estas ferias que se hacen de la Católica. Acá, o sea, la filigrana es una técnica antigua, te estoy diciendo cuando yo la vi por primera vez. La Feria de la Católica que se hace en la típica feria de artesanía que se hace de la Católica. Vino una familia que era de paraguayos que hacían un trabajo en metal muy delicado que es con hilitos de metal. Nos llamó la atención con otras amigas joyeras esto, preguntamos si lo enseñaban, nos dijeron que sí y armamos un viaje así como entre amigas joyeras a Paraguay a aprender esta técnica. La verdad yo trabajaba con piezas bastante grandes y escultóricas. Esta cosa del hilito para mí no tenía mucho sentido, pero más que nada me llamaba la atención el viaje y pasarlo bien y hacer como una cosa como con las amigas. Entonces fuimos a Paraguay a un pueblo que se llama Luque, a un taller mínimo, te estoy diciendo que es como ir a Chimbarongo, una cosa así, en un taller muy pequeño, que en una mesa de orfebrería que era un banco, las trabajamos nosotras tres con el maestro, le digo yo, porque en verdad él fue el que me enseñó esta técnica. Tenía herramientas súper básicas, fuimos como una semana, la verdad que él te da como las nociones de lo que se trata la filigrana, pero yo no logré hacer nada. Claro. O sea, mi motricidad fina, no me resultó mucho. O sea, creo que cuando logré hacer la primera florcita fue como, no lo puedo creer, porque la filigrana se trabaja con hilos de espesores 0,2, 0,25, 0,3, es muy delgado. Y yo trabajaba con láminas de plata. Porque la filigrana es como un tejido, por decirlo de alguna forma, con fibras metálicas. Sí, mira, la filigrana es un hilo muy delgado que tú lo pones doble, lo entorchas como una trenza doble, luego lo aplanas y armas una cinta que podría decirte que la cinta es como la serpentina, una cosa así, una serpentina. Ya. Y con eso vas enrollando dentro de cada uno de los marcos que tú haces de la forma que tú quieras. Entonces es como un encaje. Claro. Y esto después va soldado. Entonces es súper complejo la soldadura, súper complejo preparar el material. Tiene muchos procesos, demasiados procesos. Y la verdad que yo volví y fue como, ya, qué bonito, pero no sé si es que me voy a dedicar a esto jamás, porque era muy compleja, una técnica demasiado compleja. Y en ese tiempo yo me dedicaba a hacer tocados de novia. Y dije, esto es aplicable, porque como es liviano, tiene transparencia, entonces empecé a trabajar y empecé, en verdad, traía la noción de lo que era la filigrana, pero todo lo que yo he avanzado en esta técnica ha sido experimentación propia. Bueno, también tení la experiencia de arte, donde me imagino que probaste un montón de materiales de técnica variadas. Sí, yo ya llevaba... O sea, te animaba ya a probar. Y yo ya llevaba un tiempo haciendo ya joyería, entonces el profesor, o sea, este maestro que nos enseñó Luque decía, existe una filigrana que se hace así, pero la hace mi vecino, que se hace como un zigzag, y nos explicaba que lo hacía como con un juguete a cuerda. Bueno, esto todo yo me lo traía en la cabeza, pero nunca lo vi. Entonces yo aquí buscaba un juguete a cuerda que tuviera como unos engranajes para poder hacer la filigrana zigzag, y finalmente fue pura experimentación y lo logré. Bueno, entonces llegué a la filigrana haciendo primero los tocados de novia, luego vino un concurso de cobre, que lo hacía la minera Los Pelambres, que el premio era bastante atractivo. Entonces yo dije, ya bueno, voy a probar el cobre, pues si total ya tenía la técnica, sin saber que la filigrana no se hacía en cobre. Y ahí presenté un trabajo filigrana en cobre, que me resultó bastante bien, y bueno, y el segundo año gané el concurso con un collar. Y ahí fui como un referente ya de la filigrana, porque al ganar un concurso como que te abre un mundo, po. Entonces como, ella Claro. hace filigrana en cobre. Y hace filigrana en Chile, porque ahí me empecé a dar cuenta que la gente en Chile no hacía filigrana. Así que ahí llegué al mundo de la filigrana. Y de ahí en adelante... Y al cobre también, cobre también. que fue como... Sí, y de ahí en adelante
empecé a trabajar toda mi línea comercial en esta técnica, empecé a ir a ferias. Yo seguía haciendo clases, pero esta técnica no la enseñé hasta mucho tiempo después, porque creo que para enseñar una técnica uno tiene que tener una expertise importante, sentirte segura finalmente haciendo la técnica, no llegar y enseñar una técnica. Y yo sentía que a mí me faltaba mucho. Entonces todas me decían, enséñame, y yo empecé a hacer clases mucho tiempo después. O sea, de hecho yo ya era un referente de la filigrana en Chile, hice charlas en un encuentro que hubo de joyeros acá en Chile, Mina esta que está en Coya, que hubo un encuentro de joyeros a nivel latinoamericano, y me tocó dar una charla de cómo se hacía toda la filigrana en cobre. Fue mucha gente a esta charla y todos me decían, por favor, haz clase. Y yo decía, no, todavía no, pero en verdad era como, yo no me sentía segura para hacer clases todavía, pero en verdad ya llevaba bastante tiempo trabajando en esto. Es que yo creo que también cuando uno aprende algo sola, o sea, cuando es autodidacta, como que eso tampoco te da tanta seguridad, porque uno dice al final, yo me he inventado todo esto, o sea, he llegado a estas maneras de hacer, pero uno se siente como que no tuviera un respaldo o también algo así, ¿o no? Por supuesto, y también como ahí empecé, bueno, yo a estudiar el tema, y en Latinoamérica y también en Europa y en otras partes se hace filigrana, mucha filigrana, y hay pueblos específicamente que hacen esa técnica. Entonces, pero como se dedican hace tanto tiempo a esto, tienen como ciertos patrones que tienen que seguir. Entonces son ciertos como diseños que tienen que hacer, porque es la filigrana tradicional de Portugal, por decirte, o no sé, o en Italia también hay un pueblo que se hace filigrana, porque yo he ido haciendo a lo largo del tiempo una ruta de la filigrana en mi vida. Ay, no, qué interesante. Y voy coleccionando piezas de cada parte. Entonces ahí, claro, tú siempre te das cuenta que la gente tiene ciertos diseños que tienen que ser típicos como del país. En cambio, como en Chile no se hacía filigrana, yo podía explorar y hacer lo que yo quisiera, ¿no? O sea, nadie me iba a restringir. Así que por eso era más libre. Pero de todas formas, tú además agregaste esta innovación que era el cobre, que de alguna forma también le entregaba identidad a esta técnica que no era originaria de Chile, pero que lo estaba haciendo con un material que para nosotros es muy común y que, bueno, es una de las riquezas de nuestro país también. Completamente. Bueno, y ahí te das cuenta cómo empiezan a servir todas las redes sociales, porque cuando yo partí haciendo joyería no existía nada, poner el internet, entonces toda la creación era como muy personal. Ahora tienes demasiada influencia de todo lo que tú puedes ver a lo largo de todas las redes y el Instagram y todo eso. Entonces ahí mi trabajo empezó a llegar a otras partes. Primero por Facebook. Y lo empezó a ver otras personas y empezaron a escribir, como del Museo de Italia me escribieron, Valeria, ¿nos puedes mostrar tu trabajo? Porque la filigrana en cobre no se hace en otras partes. Y ahí me di cuenta que solamente se hacía en 2 partes en el mundo. Y yo era como un referente de eso. Y de hecho en el Museo de Italia, que está en Campo de Liguria, un museo de especialistas en filigrana, tienen un afiche con una de mis piezas. Y ahí los filigraneros como que empiezan a escribir de otros países, oh, yo hago esto. Y empiezas a armar como redes con personas que se dedican a tu misma técnica en otras partes. De hecho estuve en Salamanca con un filigranero que es top, de familia de filigraneros de años, que vienen de toda una vida. Lo fui a visitar y él me decía maestra, y yo no decía, yo no soy maestra, si él es mi maestro. O sea, y fue muy lindo compartir con él porque me mostró todo su taller, nos dimos datos de cosas, él como que, o sea, es muy lindo todo lo que se puede formar a través de una técnica finalmente, porque nos sentimos como del mismo grupo finalmente. Y así que finalmente la filigrana fue lo que fue mi técnica. Y me di cuenta que era lo que yo tenía que hacer, y desde hace ya creo que casi 14, 15 años me dedico específicamente a esa técnica. Cuéntanos un poquito sobre la serie que tú hiciste que se llama Los Árboles Sagrados. ¿Qué es y en qué se inspira también? Eso es uno de los hitos, yo creo que más importantes de mi carrera y de mi vida también, porque, bueno, nosotros acá en Chile tenemos la oportunidad de postular a fondos de creación, que eso en muchas partes no existe. Y postulé con una idea que yo tenía hace mucho tiempo de hacer toda una colección. ¿Por qué los árboles sagrados? No sé por qué. Verdad, como que llegó a mí. Siempre me ha gustado mucho
la naturaleza, bueno, como mucha gente, pero es justo ese verano había estado en un lugar que estaban todos estos coigües milenarios y araucarias, y yo dije, "Oy, o sea, esto es demasiada inspiración, tengo que hacer con esto", y me vino la idea de hacer una colección de árboles sagrados que está inspirado en los árboles de culto de las culturas indígenas. Entonces, postulé a un fondar de creación y afortunadamente lo obtuve. Entonces eso me permitió crear libremente durante 6 meses una colección de 15 piezas maravillosas que después tuvo 2 exposiciones y un catálogo, fotos y cosas que me han servido hasta el día de hoy. Esto fue el 2015, o sea, han pasado 10 años de eso. Y hasta el día de hoy esas piezas siguen siendo, porque después hubo una bajada comercial de estas piezas como más escultóricas, siguen siendo piezas de mi colección de ventas hasta el día de hoy. O sea, son piezas que son súper importantes. Y ahí está la colección, el canelo, el coigüe, los piñones, las araucarias, las cortezas, porque ya después me fui metiendo más como en el árbol en sí. Precioso. Para mí, todos me dicen que ¿cómo vas a poder hacer algo más después de haber hecho eso? Que es como... Porque en verdad era una exposición que tú entrabas, se hizo en el Cultural de Las Condes, una sala oscura, que es muy íntima. Entonces tú entrabas y veías estas piezas como con poca iluminación y en verdad me emocionaba mucho. Sí, las fotos también son espectaculares. Muy, Yo las muy vi en tu bonitas, página. muy Son bonitas. preciosas. Sí, fue todo un trabajo bien colaborativo con un grupo bien bonito, toda la parte de la producción. Y también yo quería explicar cómo se hacía la técnica. Entonces, en la entrada de la exposición yo mostraba las herramientas, mostraba los metales, los hilos, el proceso, y después las joyas puestas de los modelos, también querían fotografía, y finalmente terminaban las joyas. Entonces, esto como siempre me han dicho que yo tengo como una memoria ancestral, por eso yo trabajo con estos temas. No lo sé. Tú sabes que todas estas cosas vienen de otros planos, digo yo, no sé, como que llegan a ti. Y a veces no lo pienso mucho, pero salen. Y este año, como ya se cumplen 10 años desde que hice esa exposición, dije, ya, tengo que ver cuál ha sido el legado de todo este tiempo de trabajo de esta colección. Y ese legado es el nuevo fondar que me acabo de adjudicar de nuevo y que se llama Los Árboles Sagrados, una década de legado. Y ahí viene como ahora estoy trabajando en eso y la gente me dice que me conoce y que vio mi primera exposición, me dicen, ¿y qué vas a hacer ahora? O sea, Valeria, ¿de dónde vas a sacar imaginación? Y sobre todo la gente que no está metida en el mundo del arte. Y yo digo, es que está todo guardado en mi cabeza, digo yo, está todo guardado aquí. Ay. Sí, y le dijo, o sea, cuando ya empiezo a trabajar, empiezan a abrirse los cajones y empieza a salir toda esta como imágenes. Ahí está lo que tú puedes decir de la fotografía quizás, no sé, pero está todo guardado. Sí. Y me entusiasma muchísimo poder meterme como en como yo digo, una incubadora de obras. Me concentro y voy a trabajar por 6 meses de ahora en adelante, empecé recién, en toda esta colección que va a terminar una exposición en un lugar público, que no va a ser una galería de arte, sino que va a ser en el MUT, en el mercado urbano. ¡Ay, qué lindo! Y como ahí los espacios son tan grandes, mis piezas no pueden ser pequeñas. Así que Chiquititas. es mucho trabajo, así que en eso estoy en este momento. Y por supuesto todo en cobre y todo filigrana y en otras dimensiones ahora estoy trabajando. ¡Ay, qué increíble! Seguro que va a ser increíble. Cuéntame qué relación tiene tu trabajo, todo lo que nos estás contando, con el territorio donde tú estás. Porque tú dices, igual tiene algo de ancestral, igual tiene algo de sagrado, o sea, igual los árboles que escogiste son de pueblos originarios. ¿Cómo te relacionas tú con tu territorio? Mira, yo soy una persona urbana, o sea, yo vivo en Santiago, pero necesito conectarme con los árboles. Hay una cosa que es como bien impresionante. O sea, antes de empezar todo este proceso, me fui a meter a Conguillío, a abrazar las araucarias, y hay una cosa energética maravillosas. O sea, las araucarias son árboles de Chile y es como que tú los miras y dices, esto no puede ser, es como tan nuestro y tan poco, no sé si es poco valorado, porque yo sé que hay mucha gente que sí lo valora, pero como que debería salir más al mundo.
Encuentro que que Sí. tenemos demasiada riqueza. Es todo demasiado maravilloso. Cuando te dice la araucaria madre que tiene 1800 años, no te puedes imaginar qué es lo que vivió ese árbol todo este tiempo, qué es lo que ha visto. Me gusta mucho conectarme con todo lo que es el paisaje chileno. Por ejemplo, hay tanto en que inspirarse. El desierto florido, por ejemplo, también, que hizo una colección en algún momento. Sí, No sé, todo lo que son las montañas, hay tanta cosa, es todo tan nuestro y que no hay en otras partes. Entonces, finalmente es una iconografía súper propia de nosotros. Cuando yo hablo de la araucaria, porque estas colecciones igual las he llevado fuera de Chile, la ya. gente le llama la atención y muestro la foto de cómo es la rama de la araucaria y cómo está conectado con mi forma de trabajar y cómo voy enrollando. Y la gente le Bueno, es gusta. que la araucaria también tiene esto que es como una hoja como dura, pero finita, entre comillas, como Sí, planita. y tiene una cosa que se llama helicoidal, que va dando vuelta cada una de sus ramas. Y Ya. el filigrana también va dando vuelta en forma zigzag. Claro. Entonces, como que voy explicando todo esto y la gente dice, oh, y este árbol, oh, es como es muy impresionante. Es bonito explicarlo cuando tú haces un trabajo. La técnica, no mucha gente la entiende. Entonces, tampoco mucha gente valora todo el trabajo hecho a mano que tiene. Sí, que es un trabajo, o sea, aparte, bueno, en joyas muy chiquitito, ahora tú lo vas a hacer de una forma más escultórica que me imagino que va a tomar otra dimensión, pero en joyas es un trabajo así. Sí, pero en muy general mi minucioso. filigrana siempre ha sido hecha en forma no tan de joyas. Mis joyas en general no son pequeñas, siempre he trabajado Ya. con joyas más grandes formatos. Entonces, bueno, esto es un poco más grande aún, pero Claro. dentro no es tan detalle, o sea, el detalle del hilo siempre va a ser, pero el formato mío siempre ha sido bastante más grande. Y bueno, la araucaria para ti es un árbol importante, pero yo también vi en tu página que el canelo también tiene cierta importancia. canelo, porque sí. tiene varias piezas inspiradas en el canelo. Sí, la historia del canelo partió porque me regalaron un canelo hace 10 años atrás, antes de empezar mi colección de los árboles sagrados. Y en un taller en Vitacura, o sea, el pobre canelo le costó sobrevivir y cuando vi que el canelo estaba como brotando, yo dije, ya, vamos con el canelo. Y bueno, el canelo, cada vez que voy a alguna parte y los veo, son maravillosos. Los canelos tienen unas hojas de un color precioso, a veces tienen florcitas. Y después digo, los canelos tienen que estar en el lugar donde tienen que estar. No tenían que estar en mi taller en Vitacura, ¿cachai? O sea, como que hay que verlos en su hábitat, no en un jardín de acá de Santiago. Y bueno, no he vuelto a tener ningún canelo, lo extraño, pero es parte importante tengo muchas cosas canelo, sí, muchas Sí. joyas canelo. Y de hecho, de uno de los collares más lindos de la exposición pasada es el collar canelo, con las hojas y todo. ¿Y qué significado tiene para ti este árbol específico? Mira, yo sé que es el árbol, es el árbol más importante de la cultura mapuche, pero para mí es una cosa de energías, más que una cosa como de simbolismo antiguo o cosas así. Para mí son cosas de energía. Los árboles me traen energía completamente. Y algunos Sí. más que otros. ¿Cuáles serían, porque ya no nombraste, la araucaria la nombraste tú, el canelo lo nombré yo, algunos El coihue son esos árboles que son enormes y con ramas dispersas por todas partes y finalmente tienen hojas chiquititas y eso me encanta el coihue. Me gusta la historia de estos árboles tan grandes. Ese también es otro árbol. Ahora sí, mi colección nueva no está tan basada como en tantos nombres de los árboles, sino que quiero como no le he puesto nombre todavía a las colecciones que estoy haciendo, pero quiero hablar como un poco como de las raíces también de los árboles. Todo está como lo que va hacia abajo del árbol y también, por ejemplo, de lo que se adhiere a los troncos de los árboles, de las cortezas que son bien increíbles. O sea, quiero hablar un poco más de eso. No tanto como la colección canelo, araucaria, no. Creo que voy a trabajar mucho más con eso, como con lo que significa ser un árbol. Todo lo que Claro, lleva. con el ecosistema del árbol. Todo lo que lleva el árbol. Ay, qué interesante, qué ganas de verlo. También los musgos que se van pegando en las ramas, Sí. todas esas cosas, todo eso quiero como inspirarme en eso. Yo también tengo ganas de verla.
Pero a veces, claro, Sí, uno se propone algo y digo, oh, ¿en qué me metí? En verdad, sí. porque bueno, se demoran un tiempo en darte el resultado del fondar y en un momento yo dije, ya, si no me lo gano no importa porque es mucho trabajo, pero finalmente cuando me lo gané, yo igual lloraba de emoción porque tenía demasiadas ganas de hacerlo. Y estoy feliz por eso. O sea, igual dejas de lado muchas de tus otras cosas que haces como de tu vida más comercial, o exposiciones o cosas así o también ferias, que también participo de muchas ferias. He tenido que ya ir dejando varias cosas de lado porque tengo que concentrarme mucho este nuevo como hijo que van a ser de... Proyecto. Claro, sí. Sí. Y bueno, tú no estás hablando de tu proceso creativo, pero para vivir de este oficio también se necesitan tomar decisiones, ser estratégico. ¿Qué decisiones crees tú importantes que has tomado para vivir de este oficio? Bueno, a ver, yo soy agradecida, primero que nada, agradecida de poder vivir de lo que me apasiona y me gusta. Y he podido hacerlo a lo largo de todo este tiempo. No es fácil porque significa mucho trabajo y el hecho de ser independiente, uno no tiene horarios, pues. Entonces finalmente te encuentras trabajando a veces hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y es parte de tu hacer, pero no lo pasas mal, porque finalmente Sí, para mí trabajar en lo que me gusta es importante. Bueno, lo que te decía yo, por ejemplo, al principio yo hice clases, porque las clases es un pago, un un ingreso. ingreso Sí. seguro y fijo, porque sabes cuántas alumnas tienes, y en un momento llegué a tener 40 alumnas en un taller que tenía en Vitacura, pero eso no te da, me encanta enseñar, pero me gusta más crear. Entonces, toda la parte creativa tenía que dejarla de lado. Entonces, finalmente, una de las decisiones que tuve que tomar es dejar de hacer clases y dedicarme mucho más a lo que misma me llena. Creo que son etapas en la vida, hay etapas como sobre todo cuando tú estás criando a tus hijos y que necesitas como pagar colegio y cosas así, tienes que concentrarte en que tu negocio funcione económicamente. Cuando ya eres un poco más libre, puedes concentrarte más en lo que te gusta, sin seguir viviendo de esto, pero de otra forma. Entonces, finalmente, hace como ya 4 o 5 años, me dedico exclusivamente a hacer joyas. Ya no hago clases, solo talleres específicos. Y voy a ferias. Y bueno, y ahora estoy en este proceso de creación, en realidad, que supuestamente esto va a sacar, no supuestamente, debe sacar una línea comercial que va a ser para los próximos años que vienen una línea nueva. Y cuéntanos cómo organizas sostener tu práctica artística y al mismo tiempo vender tus piezas. Acá nos estás diciendo que, bueno, usas este proceso creativo más artístico y luego a partir de eso generas una colección de venta. Sí, yo siempre estas líneas artísticas tienen que tener una bajada comercial. O sea, de eso se trata. Y yo soy súper trabajadora, o sea, creo que lo más importante en esto es como el tiempo que te tomas para trabajar y tengo que organizarme porque esto es un trabajo como cualquier otro, o sea, me tengo que poner horarios, tengo que planificar, por ejemplo, cuántas piezas tengo que lograr hacer al día y a la semana y al Claro. mes para lograr vivir de esto, que no es tan fácil, porque a veces, o sea, mis números son los siguientes. O sea, yo debería hacer 5 piezas diarias. Te estoy hablando de las piezas comerciales. 5 piezas diarias, cosa que en la semana tenga 25, cosa que en un mes tenga 100. Claro. Que eso sería lo ideal para poder como sobrevivir y vivir de esto. No es tan fácil, porque hay piezas que a veces demoras mucho más de un día, ¿no? Claro. Pero O sea, piezas, claro, 5 piezas diarias es muchísimo para un trabajo. muchísimo, sobre todo si todo está hecho a mano, porque yo no trabajo con cosas Sí. hechas a máquina. Es una técnica súper lenta. A mí una vez alguien me dijo, pero eso no es comercial, esta técnica no es comercial. O sea, no es comercial. No. No, pero lo he logrado. Yo igual trabajo como bastante concentrada y soy como bien matea para el trabajo. Entonces me meto en mi taller y cuando tengo una feria tengo que sacar 100 piezas y las saco como sea. Bueno, eso significa también que todos te dicen, oh, ya está metida en el taller de nuevo, pero es parte de la vida, pues, y lo paso bien y me gusta. Y claro, el trabajo viene en semana, a veces también, pero he logrado vivir de la joyería. Mis alumnas me preguntaban cuando estaban conmigo, ¿y se puede vivir de la joyería? Es que
O sea, se puede, pero depende mucho de ti, pues si no, esto no es una varita mágica. De la autonomía también, de ser ordenada, de sacar estas cuentas, de levantarte y hacer las piezas y de que corra el día y también estar produciendo, por más que tu práctica artística es súper importante y interesante, pero la estabilidad financiera también, entonces ahí cómo equilibrar esas cosas. Hay que equilibrar completamente, sí, completamente. Ahora estoy en eso, porque tengo una feria en 2 semanas más, entonces estoy trabajando para la feria y entonces me pongo, digo martes y jueves trabajo en lo otro. Y de hecho, para trabajar en este proyecto de los árboles sagrados del legado, me construí otro taller completamente distinto al que trabajo en mi línea comercial, para tener mi espacio exclusivamente para trabajar en eso, que está bajo los árboles, en otro lugar como mucho más inspirador. ¿Y cómo manejas los momentos de inestabilidad financiera o emocional, que son cosas que muchas veces a las emprendedoras les sucede? No sucede. El que más cuesta es el emocional, porque han pasado varias cosas en mi vida y cuesta, po. También parte física, porque yo trabajo con las manos y si te llega a pasar algo que me ha pasado, y no puedes trabajar, es súper duro. O sea, yo estuve una vez 3 meses sin poder ocupar el brazo, sobre todo y el derecho, y le suplicaba al doctor, por favor, déjeme aunque sea los dedos libres, porque con los dedos ya algo podré hacer. Pero uno se la ingenia igual, como sea. Cuesta mucho la parte, tienes que estar bien anímicamente para que tu producción salga, y si estás mal, cuesta también. Y eso la gente no lo entiende. Cuesta mucho que te lo entiendan, pero mi trabajo para mí es una terapia. Entonces, a pesar de todas las cosas que te pueden pasar anímicamente, siempre es grato para mí seguir trabajando. Quizás no con la misma intensidad, pero sí es como mi modo de escape en la parte anímica. ¿Te ha funcionado así? Me ha funcionado así, sí, completamente. Financiero. La inestabilidad financiera. Soy súper ordenada. Yo, muy ordenada. Cuando voy a una feria y sé que voy a tener mayores ingresos, esa plata la voy como guardando para después, cuando sé que viene menos. Si es que veo que hay cosas que me están sobrando y que estoy gastando plata además en la vida, por ejemplo, era el arrendar un taller y esas cosas, cuando vino la pandemia, que fue súper complejo, mejor dejarlo, trabajar en la casa y así. Como que creo que hay que ser súper ordenado en esto, súper ordenado, porque si no, no funciona. ¿Y nos podéis contar cómo defines tus precios, cómo vas sacando tus costos? Que me imagino que experiencia tienes, porque creo que es una duda también común en estas disciplinas más artísticas. Completamente. Yo por mí, yo crearía y no vendería nada. No me gusta, esa parte me carga. Por suerte somos los joyeros somos bastante unidos en grupos. Tenemos varios apoyos. Yo tengo grupos de amigas joyeras increíbles. O sea, nos llevamos muy bien y entre nosotros nos apoyamos. Qué bueno. Y también nos aportamos cosas. Por supuesto está la joyera que es más por la parte económica y me dice, yo hago esto y hago esto otro, y lleva la planilla Excel y entonces yo digo, ojalá pudiera ser como ella, pero yo no soy tan así. Entonces me ha costado ordenarme, sobre todo ahora que me dedico exclusivamente a la joya comercial. O sea, vender y no hacer clases en el fondo. Pero cuesta poner precio y siempre me dicen, no, estas mismas amigas dicen, oye, está muy barato, súbele, no sé, sube 5.000 pesos y que se vende no sé qué, porque hay toda una tabla que tienes que ver material, tiempo de trabajo, cielas, no sé qué, el packaging, todo tiene su costo, entonces eso igual uno a veces está perdiendo plata. Y yo siempre pensé que jamás mi vida estaría con un ingeniero comercial porque lo encuentro terrible, porque las cabezas son distintas, pero la verdad que debo decir que no es así, que ahora tengo una pareja que es ingeniero comercial y él me ha ayudado muchísimo en esto. Entonces, ¿encontraste el tuyo? Sí, encontré el que era más sensible y que era más artista. Sí. No sé si era tal artista, pero entendió. Entonces, ante dudas, te digo ya, y esto, y él siempre porque digo, me gasté tanta plata en material. Me dice, no estás gastando plata en material, es una inversión. Entonces, él me ha hecho entender un poco más el cómo definir precio, el cómo las estrategias de venta, o sea, sirve mucho.
si dedicarte solamente al arte. O sea, yo como soy artista, entonces me cuesta la parte comercial, pero y ha resultado bastante bien. Qué bueno. ¿Y qué errores cometiste que hoy ves como aprendizajes valiosos? Errores, muchísimos yo creo, ¿no? No creo que tantos. Creo que mi vida ha ido fluyendo súper bien como joyera. Ha sido muy bonito. Quizás los errores es como tratar de abarcar más de lo que uno puede abarcar. Si eso que eso cuesta mucho. Y hacerlas todas, porque me cuesta mucho delegar. Entonces ese es un gran error. Me cuesta trabajar con gente. No es porque sea una persona ermitaña para nada, pero como que siento que la técnica es tan compleja que solamente la puedo hacer yo. Y quizás no debería ser así. Y eso yo creo que es uno de los principales errores, es no delegar cosas, no delegar. Eso cuesta. Importante también, sobre todo cuando estás hablando más de la parte comercial, Completamente. en el sentido de poder generar las 100 piezas Claro, y esos números se te facilitaría un poco. claro. Entonces, de repente uno dice, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es crecer y ser como una gran empresa o seguir como en este nicho más pequeño, pero que igual me funciona. Creo que a mí me gusta más la parte como de que mi joya todavía sigue siendo una pieza como de arte, una pieza con alma, no una pieza comercial completamente. Entonces, estoy en eso, pero yo creo que igual podría delegar algunas cosas. Yo creo que el principal error es ese, el tratar de abarcar cosas que no puedes. Y me encantaba hacer clases, pero fue un error dedicarme 100% a las clases y perder un poco mi lado artístico. Eso como que me sentí como que ya no existí por un tiempo. Y eso a mí no me gusta. Me gusta por algo estudiarte. O sea, necesito crear. Me gusta. Claro, y mostrar también todas estas imágenes, todas estas ideas, cómo llevarlas, concretarlas, porque también haciendo clases entregáis, pero no se ve tanto en tus cosas, sino en las del resto. Es súper enriquecedor hacer clase, uno aprende mucho también. Sí. Formé lazos muy bonitos con todas mis alumnas, pero creo que todo tiene un tiempo. O sea, ya creo que ya en este momento de mi vida ya no. Y creo que, claro, por mucho tiempo me dediqué mucho a las clases. Creo que ya eso no. Son etapas. ¿Y qué consejo le darías a una mujer que hoy quiere emprender con un oficio manual o artístico? Yo creo que lo principal, bueno, trabajar. O sea, la cosa sin trabajo y con trabajo duro, no es una cosa así trabajar con horario de oficina. Con trabajo yo creo que todo se logra. Y lo otro es que lo ideal es creo que lo principal es que tú busques tu identidad. Si buscas tu identidad y eres como muy fiel a lo que tú realmente eres, resultan las cosas y resultan bien. Pero tienes que buscar tu propia identidad, no ser, porque si tú ves, por ejemplo, en general, ¿cuánta gente hace lo mismo? Y tú no sabes si esas joyas de uno, del otro, del otro, del otro. Sí. Pero la joya con identidad tiene un valor completamente distinto. Y eso yo creo que es muy importante, buscar tu propia línea, buscar tu imagen, tu forma de mostrar las cosas, todo, y no copiar. No copiar. Sí, a partir de eso te quería preguntar, porque lo hablamos un poquito antes, que tú decías, bueno, con las redes sociales logré hacer como más redes, conocer más gente, que más gente me conociera. ¿Cómo fue tu incorporación a este mundo y también qué cosas buenas y malas le ves? Bueno es porque llegas a todas partes y es muy bonito tener gente que te escribe de varias partes del mundo y, o sea, hablas con personas, no sé, Dinamarca, Suecia, no sé dónde, que hacen filigrana y todos como que te preguntan cosas. O sea, eso es lo que te decía, este grupo de filigraneros del mundo me encanta. Y creo que, o sea, no sé, creo que para mí las ventas también son súper importantes por internet. El Instagram es un gran como punto de venta. Sobre todo en pandemia fue muy, muy importante. Y bueno, pero está también lo que tú dices tú, te expones. Y te expones mucho. Claro. Muchísimo. Expones todas tus piezas. Estás abierto a que te copien, que de hecho te copian. Claro. Pero tenemos con una amiga también joyera, como que tenemos nuestra página de la gente que nos va copiando y nos empezamos a reír entre nosotros. Ya no es momento de discusión, es como, mire que le quedó mal esta cuestión. Pero porque ya lo tomamos con humor. Yo creo que ahí está la seguridad o la madurez en tu trabajo.
Cuando tú ya estás, como ya te sientes seguro y maduro en tu trabajo, no es como por ser sobrado, nada de eso, sino como que ya esas cosas como que no te importan tanto. Te lo tomas un poco como con humor, finalmente. Pero eso es parte de la exposición, po, de las exposiciones de las redes sociales. ¿Y cómo fue tu incorporación? Porque tú nos decías, o sea, tú empezaste a trabajar sin redes sociales, ¿y cómo fue esa incorporación? ¿Te fue fácil, difícil, te gusta, te cuesta? No, cuando empecé no había nada, pues sí, o sea, era nada. Y de hecho, cuando hice mi primera exposición hace 10 años, Los Árboles Sagrados, me estaba fijando el otro día que el Instagram no era tan importante. Claro, Entonces, era más Facebook. sí, y yo escribía un blog contando todo mi proceso. Y Buena. sí, y ahora me gusta mucho el poder contar todo este proceso, pero mucho más que Instagram es mucho más instantáneo. Claro, con fotos. Claro, y o sea, he ido aprendiendo cada vez más. Yo igual soy como de una generación más vieja, pues entonces cuesta eh, cuando todos te dicen, ay, que hagas esto, que el video y que no sé qué, bueno, yo como las hago todas y voy aprendiendo, como soy Matea. Entonces voy haciendo mis propios videos, voy aprendiendo a editar, me gusta incorporar a la gente que vaya viendo mi lugar de trabajo. Para mí ha sido súper bonito, siento que tú puedes conectar mucho con toda la gente a través de las redes, entonces me gusta incorporarlo mucho. Y otra pregunta que te quería hacer, que también viene de algo que conversamos antes, es ¿qué diferencia cuando tú empezaste con la filigrana y después empezaste con el cobre? ¿Qué diferencia tenía ese material específico con respecto a lo que tú habías hecho antes? Porque los metales todos son diferentes por esencia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de descubrir este material en esta técnica nueva? Mira, el cobre por sí es mucho más difícil que trabajar que la plata, porque es un material mucho más sucio en su trabajo. Entonces de repente yo termino de trabajar y estoy negra. Es muy divertido. Y las manos pasan y eso. Pero es mucho más sucio, la plata es mucho más noble. Aunque, a pesar que el cobre es un material muy lindo, es mucho más sucio trabajarlo, mucho más difícil soldarlo. O sea, yo creo que es el doble trabajo que la plata para su terminación. Pero tiene una característica que a mí me encanta mucho y que lo utilizo mucho también, que tú le puedes dar colores, que a la plata no le puedes dar esos colores. Con la oxidación con la llama del soplete puedes lograr unos tonos tornasol que no lo puedes lograr con otros materiales. Entonces para mí eso es como increíble. Entonces muchas de mis piezas llevan todos estos colores de oxidación y eso me gusta mucho. Así que creo que claro, tiene otro, aunque el cobre a veces es mal visto en otras partes, creo que tiene así múltiples posibilidades, mucho más que la plata, pero es más difícil de trabajar. Para cerrar, quiero que nos responda nuestra pregunta clásica, que es que nos cuentes un momento not fancy, ese momento de frustración, de vergüenza, de fracaso, que no aparece en las redes sociales ni en las vitrinas. A ver, not fancy, ¿qué puede ser? Bueno, lo mismo que yo te comentaba, que a veces tú llegas a un lugar con las manos hechas pebre y como que la gente te mira y a mí te juro que tengo que guardar las manos porque me da demasiada vergüenza a veces, porque claro, estás trabajando y vas a una comida y no alcanzaste a hacerte nunca las uñas, porque la joyera en general no nos hacemos las uñas, como no somos fancy para eso. Y llegar y tú como que con los dedos doblados así, estás sentada en la mesa y a mirar para el lado y tus uñas así, quieras o no quieras siempre, y el olor a cobre, que mucha gente me ha dicho, ¿estáis pasando cobre? No, muy gracioso. Así que eso yo creo que es como, y lo negro, po. Una vez iba a la calle caminando y alguien me dice, oye, tiene la cara manchada, así una mancha negra, claro, pues te pasas la mano y después sales corriendo, no te miras en el espejo. Yo creo que eso, bueno, el trabajar con el material, no somos tan impecables las joyeras, pero, y cuando pules y todo, las manos de joyero, si tú ves una joyera con las manos perfectas, no es joyera. Súper, muchas gracias, Valeria. Oye, muchas gracias a ti, muy entretenido. Sí, me encantó, muchas gracias. Gracias por contarnos tu historia, que seguro va a inspirar a muchos. Ojalá, de eso se trata, para que la gente siga trabajando en esto. De todas maneras.
Conversar con Valeria es recordar que el éxito no siempre se mide en números, sino en coherencia, en persistencia, en belleza creada desde lo cotidiano. Que emprender desde lo manual también es una forma de resistencia. Si estás empezando tu camino, si dudas de tus ritmos, si sientes que vas lento, recuerda que hay otra manera. Una manera honesta, creativa y con sentido, como la de Valeria. Visita valeriamartinez.cl para conocer su trabajo y todas sus creaciones. También puedes seguirla en Instagram, la encuentras como @valeriamartinezorfebre. Y no te olvides de conectar con nosotras a través de Instagram. Nos encuentras como @notfancy.podcast y en nuestro sitio web notfancy.cl. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2024.